Sí, bueno, entender la ley del péndulo en el fondo nos interesa sobremanera para poder entender cómo funcionamos nosotros Es psicológicamente, exacto. porque nosotros somos el 97% mecanicidad. También ahí podemos ver nosotros cómo el movimiento pendular, digamos, mueve lo que son los conceptos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en un lado del péndulo nosotros podemos colocar todas las escuelas de tipo religioso, de creencias, y en el otro lado del péndulo nosotros podemos colocar todas las escuelas de tipo marxista, de tipo materialista, ¿ya? Entonces, en el fondo son fuerzas antagónicas y se tratan mal unas a las otras, Sí, sí, ¿ya? exacto. Por eso que para poder salir adelante es sumamente importante entender que la transmutación sexual también requiere del trabajo armonioso en pareja sin perder la energía creadora sexual. Bien amigos, cuando eres observador, todo el mundo es tu maestro. Bienvenido a nuestra jornada de videoconferencias de autoconocimiento, el camino hacia la sabiduría. La ley del péndulo nos da a entender que en la vida todo lo que sube baja. De ahí que vemos reflejada esta ley universal en los imperios que se elevan, los sistemas políticos, los económicos, las grandes religiones, en los fanáticos de alguna creencia o grupo, en las grandes civilizaciones, en la planta que nace y por supuesto en nosotros los seres humanos. Luego hay un momento que empezamos a descender y por lo tanto a morir. De nuevo tengo el placer de conversar con el autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual, Fernando García Silva. Y esta vez para compartir contigo la videoconferencia número 29, la ley del péndulo. Después del intro, ya regreso con la plática con nuestro invitado. Hola amigos, bienvenidos a la presente entrega de La Otra Dirección por Omnius 24 Horas y el Jardín de tu Mente. Soy Orlando Miguel, soy autor, investigador y divulgador, escritor del libro La Otra Dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. Bien amigos, encontrar ese punto medio del cual nos habla Aristóteles, ese equilibrio que nos enseña la prudencia, consiste en dejar atrás el pasado y olvidar que existe un futuro para vivir solo en el aquí y el ahora, en el presente, de instante en instante. Te invito a ver esta interesantísima videoconferencia. Tras el intro, ya regreso. Bienvenidos amigos a La Otra Dirección por Omnius 24 Horas y el Jardín de tu Mente. Nueva vez tengo el privilegio de platicar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, quien es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy una vez más nos convoca a la conferencia número 29, la ley del péndulo. De modo que doy la bienvenida, como siempre, a nuestro amigo y colega Fernando García Silva, desde la ciudad de Colombia. Fernando, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí, ansioso de comenzar el tema de hoy. De pronto Así, así. nos cuesta hacer estos encuentros, pero aquí estamos. Así es la misión, como yo digo. Sí, porque Fernando, a cualquier hora nosotros estamos con la audiencia. Fernando, la ley del péndulo y amigos también que nos siguen a través de las redes, nos da a entender que todo lo que sube baja, ¿no? La vemos reflejada esta ley universal en los imperios que se elevan. Luego hay un momento que empiezan a descender y por lo tanto a morir.
Asimismo, también vemos esta ley reflejada en las religiones, los sistemas políticos, en los fanáticos de alguna creencia o grupo, también en las grandes civilizaciones y, ¿por qué no?, también en nosotros mismos. ¿Verdad? Genial esta maravillosa conferencia. Entrando en materia, Fernando. Entonces, el péndulo es el principio mecánico de muchas cosas. Sí, bueno, entender la ley del péndulo en el fondo nos interesa sobremanera para poder entender cómo funcionamos nosotros psicológicamente. Exacto. Porque nosotros somos el 97% mecanicidad. Recuerda que de la conciencia el 97% está atrapada en el yo y el yo es mecánico. Entonces, gran parte de nuestra psicología se desenvuelve cotidianamente en este proceso mecánico sin que uno se dé cuenta. Entonces, por eso es que es importante entender la ley del péndulo para poder trascenderla, porque el objetivo es trascender y nosotros no podemos trascender nada que no comprendamos. Si uno no comprende cómo funciona algo, difícilmente lo va a trascender. Así vemos, por ejemplo, un reloj, toda la mecanicidad del reloj está fundamentada en el movimiento pendular del peso que tiene, ¿ya? Exacto. Obviamente los relojes modernos han reemplazado ese peso por un movimiento, por un pulso electrónico de un cuarzo, por ejemplo, donde estimulan. Pero en el fondo ese movimiento oscilatorio vibratorio es el principio mecánico. Todo proceso recurrente, todo proceso en el cual uno repite siempre lo mismo, o todo proceso de una máquina está dada por este movimiento oscilatorio pendular, ¿ya? Sí. Entonces, estudiar la ley del péndulo, en el fondo es estudiar el principio mecánico que nos rige a nosotros desde el punto de vista del subconsciente. De modo que, entonces, como decíamos, esta ley también rige las civilizaciones. Claro, todas las civilizaciones están regidas por el movimiento pendular. El movimiento pendular, digamos, de traslado de fuerzas a la derecha, a la izquierda, ascendente, descendente. Entonces, cuando se mueve el péndulo hacia un extremo, hace surgir las civilizaciones, y las civilizaciones llegan a su apogeo, a su auge, ¿verdad? A su gloria y majestad. Y luego, cuando el péndulo se mueve al otro extremo, viene la fuerza contraria y viene el hundimiento, la destrucción de esta civilización. Y es lo que estamos viendo nosotros actualmente. La actual civilización, la tan cacareada civilización moderna, lamentablemente ya está, el movimiento pendular lo está llevando a su destrucción. Entonces esta civilización se está destruyendo y es un proceso mecánico, así como se destruyeron los egipcios, los romanos, los griegos, los mayas, los incas. Todas las grandes civilizaciones que han pisado la faz de la Tierra han pasado por este proceso de auge y luego destrucción. Es decir, que entran en decadencia. Decadencia total. Entonces, las creencias religiosas y las escuelas, Fernando, materialistas, ¿están en los extremos del péndulo? Claro, también ahí podemos ver nosotros cómo el movimiento pendular, digamos, mueve lo que son los conceptos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en un lado del péndulo nosotros podemos colocar todas las escuelas de tipo religioso, de creencias, y en el otro lado del péndulo nosotros podemos colocar todas las escuelas de tipo marxista, de tipo materialista, ¿ya? Entonces, en el fondo son fuerzas antagónicas y se tratan mal unas a las otras, pero en el fondo las dos son extremos, ¿ah? Unos creen en el dios estatua y otros creen en el dios materia, en el dios dinero, pero ninguna de las dos en realidad conoce la verdad. Entonces, la ley del péndulo en el fondo está constantemente moviendo todos estos procesos conceptuales, ya sea religiosos, materialistas, de cualquier índole, se mueven ahí dentro de la ley del péndulo. Y también, Fernando, aunque sea por lapso breve, lo vemos también en el día y la noche. La noche, cuando llega, entonces amanece, es decir, también lo vemos reflejado ahí. En la naturaleza, claro, el día y la noche, en las mareas. Sí, sí. ¿Ya? Sube y baja la marea. Sube y baja, exacto. En el biorritmo personal de cada uno de nosotros. De repente igual uno anda como con las pilas full y de repente andamos con las pilas down. Sí, sí. Entonces, toda esa fuerza, digamos, ascendente, descendente, luz, obedece oscuridad, a esa ley. Se debe a esa ley. Exacto, genial, genial. Fantástico. Entonces, todas nuestras emociones también, Fernando, pudiéramos decir, nuestros pensamientos, anhelos, oscilan de acuerdo entonces con la misma ley del péndulo. Eso es lo interesante.
aquí es donde nosotros entramos en la parte práctica, porque una cosa podemos hablar de todos los procesos, digamos, de la naturaleza, Sí, pero igual sí. en la naturaleza es externo a nosotros, lo interesante es en lo interno a nosotros, ¿ya? Como es Entonces, adentro, es darnos afuera. cuenta, claro, darnos cuenta que la ley del péndulo rige nuestros tres cerebros, nuestra mente, corazón y sexo. Ujú. Todos nuestros sentimientos, todos nuestros pensamientos, todas nuestras intenciones también son oscilatorias. Constantemente nosotros nos estamos moviendo de un extremo a otro, ¿ya? Entonces, descubrir el movimiento oscilatorio, descubrir esa fuerza inconsciente que me lleva de la felicidad a la Exacto. tristeza, ¿ah? Que me lleva del jolgorio a la depresión, en el fondo, es empezar a descubrir los principios fundamentales que rigen mi existencia y que yo lo puedo modificar. Por eso los antiguos decían, homo no se teisum, porque el que conoce la ley del péndulo Exacto. dentro de sí, luego va a poder conocerla fuera de sí. Pero primero hay que conocerla dentro. Entonces, los conceptos en general, Fernando, están en los extremos del péndulo. ¿Y dónde se encuentra la verdad entonces? En el fondo ese es el objetivo de esta conferencia. El objetivo de esta conferencia es dar luces, tips, claves, para que nosotros aprendamos a conocer la verdad. Por eso que la Sagrada Escritura dice, conoced la verdad que ella os hará libres. Eso tiene muchas acepciones, pero ahora vamos a ver esta búsqueda de la verdad en esta ley del péndulo. Entonces, los extremos pendulares son conceptuales, son conceptos. El bien y el mal, Exacto. en el fondo, el bien está en un lado del extremo y el mal está Sí, en el otro sí, lado sí, sí. del péndulo, ¿ya? Pero la verdad, en el fondo, no está en ninguno de los dos extremos, ¿ya? La verdad no pertenece al bien, la verdad no pertenece al mal, la verdad pertenece al centro, ¿ya? En el centro, en el equilibrio, ¿ya? Fuera de los movimientos Sí, pendulares, sí, sí. oscilatorios, ¿eh? Que son temporales, porque en el fondo cuando el péndulo llega a un extremo, a un punto, es por un tiempo y después la misma fuerza lo lleva al otro extremo, ¿ya? Ujú. Entonces, todos estos movimientos oscilatorios, todos los extremos del péndulo son netamente temporales, duran un tiempo. Sin embargo, la verdad es atemporal. La verdad no tiene nada que ver con movimiento oscilatorio. La verdad no tiene nada que ver con izquierda, con derecha, con bien, con mal. De hecho, por eso es que es tan difícil conocer la verdad, porque en el fondo la verdad Sí, es sí. inclusive está más allá del bien y del mal. Si te está gustando este programa, te invito a suscribirte a nuestro canal ahora mismo para recibir las notificaciones cada vez que publicamos nuestros videos de impacto para tu transformación. También te invito a compartir con otros este programa, así contribuyes a que otros puedan liberarse y ser más felices. Genial. Bien amigos, estamos con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, hoy platicando, compartiéndoles en la conferencia, videoconferencia número 29, la ley del péndulo. Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Fernando, entonces, todo péndulo funciona porque tiene un peso en la punta. Claro, para que haya este movimiento pendular, oscilatorio, tiene que haber un peso, tiene que haber una cuerda, una distancia, un punto de Exacto. donde nace todo, ¿verdad? Ese punto donde nace todo, en el fondo, es el ser, es la conciencia misma, que regula y maneja todo. Y este peso que mueve, si no hay ese peso, no está este movimiento oscilatorio, ¿verdad? Entonces, ese peso, en el fondo, dentro de nosotros, es nuestro ego. El ego es denso, es pesado. Y para que se mueva el péndulo, nosotros tenemos que empujarlo, ¿verdad? Darle como un empujón Sí, primario, sí, sí. ¿ya? Y ese empujón, esa fuerza inicial es la identificación. Cuando uno se identifica con algo, ¿ah? Cuando uno se fascina con algo, por ejemplo, el alcohólico, para que se mueva ahí en su proceso pendular, digamos, de alcoholismo, tiene que tener esa fuerza de identificación con el alcohol. Dice, oh, me tomaría algo, y algo lo impulsa ya, ¿ya? El lujurioso igual, siente esa fuerza identificatoria al ver a una persona del sexo opuesto y lo lleva y lo empuja para allá. Entonces, la identificación es esa fuerza inicial, primaria, que nosotros nos va a hacer movernos en estos extremos pendulares, ¿ya? Y el peso es el ego, ¿ah? Es la densidad dentro de nosotros, es la inconsciencia. Así como aquí en el cosmos también la luna pasa a ser como un peso del movimiento pendular también de las mareas. Las mareas oscilan, ¿verdad? Sube, baja, todo.
en el fondo por la luna, que viene a ser como un peso dentro de nuestro sistema. Pudiéramos entonces, Fernando, afirmar que el triunfo y el fracaso no son más que emociones pendulares. Claro. Y eso es lo que uno tiene que llegar a comprender a fondo, digamos. Que el triunfo y el fracaso son netamente situaciones de los extremos del péndulo, ¿ya? Que uno tiene que aprender a mantener el equilibrio ante las proezas, digamos, los logros y los posibles fracasos que uno puede decir en la vida, ¿ya? Entonces, todos esos triunfos y esos fracasos son netamente conceptos nuestros, ¿ya? En el fondo, es lo único que uno en realidad puede triunfar o fracasar es en la autorrealización íntima del ser, porque el único objetivo de la existencia es autorrealizarse. Y si nosotros vinimos acá a la Tierra, ¿ya? Encarnamos, tuvimos toda una existencia y no hicimos nada por nuestro trabajo interior, indudablemente podemos terminar como unas chipas fracasadas. Pero el resto de cosas circunstanciales, que ganar, perder, digamos, por ejemplo, el fútbol. La pasión por el fútbol, tanta emoción que hay en los hinchas, ¿verdad? Que inclusive hasta algunos hasta se matan entre ellos en estas disputas cuando sus partidos, digamos, su equipo han perdido. Entonces, todo ese proceso de identificación es en el fondo el que nos hace, a nosotros nos lleva a los procesos conceptuales de triunfo o fracaso, pero en el fondo son extremos del péndulo. En cuanto a los partidos políticos de izquierda y derecha, Fernando, entonces están en los extremos del péndulo. También. Toda esta división en el fondo es movimiento pendular, ¿ya? Una persona, digamos, que pertenece a un grupo de derecha ve a uno de izquierda como su enemigo, pero en el fondo izquierda y derecha son simplemente extremos del péndulo. ¿Dónde está la verdad? En el centro. Más allá de los conceptos de lo que digan los de derecha y lo que digan los de la izquierda. Además, usted mira la forma del planeta Tierra, ¿verdad? La forma del planeta Tierra, los planetas son redondos. Si yo camino hacia la derecha, ¿a dónde llego? Si camino indefinidamente hacia mi derecha, ¿a dónde llego? Bueno, si es circular, decíamos, vamos de nuevo a retornar al mismo lugar de donde partimos. A la izquierda. A la izquierda otra vez. A la izquierda. Si yo camino a la derecha, ¿de dónde voy a llegar? Voy a llegar a mi izquierda. Si yo camino hacia adelante, los progres, porque también están los partidos políticos, los conservadores y los progres. Si yo camino hacia adelante, ¿hacia dónde voy a llegar? Atrás. Entonces, en el fondo, derecha, adelante y atrás no existen. Son movimientos pendulares temporales, de conceptos de la mente, nada más. Para poder trascender, para poder salir adelante, para poder en realidad despertar, para poder comprender todo esto, hay que salir de estos movimientos pendulares, oscilatorios, en los cuales usted ve también los partidos políticos, muchos de ellos se enfrentan y se pelean, ¿verdad? Y se golpean y todo, por fanatismo. No sirve para el camino espiritual realmente. Es decir, que mientras más entonces fanática sea la persona, más se va al extremo del péndulo también. Por supuesto, mientras más afanaste la persona, mientras más identificaste, mientras más tenga su mente ahí amarrada con conceptos, más se va a ir a un extremo del péndulo. Y la misma fuerza que te lleva hacia un lado, después con esa misma fuerza el péndulo regresa. Por eso la misma fuerza que te hace reír, mañana te va a hacer llorar. Porque es así, el movimiento es oscilatorio. Y uno para poder comprender y para poder despertar la conciencia tiene que aprender a que esos movimientos oscilatorios sean cada vez menor, porque mantener un absoluto equilibrio en todas las actividades de la vida solamente lo logra un maestro, cuando ya no se identifica absolutamente con nada y tiene un absoluto control de sí mismo, de sus emociones, de sus pensamientos, todo. Pero nosotros no, nosotros estamos empezando el trabajo, entonces tenemos los procesos de incomprensión, pero la idea es que cada vez, digamos, este movimiento oscilatorio sea cada vez menor, ¿ya? Para ir buscando el centro, el equilibrio y encontrar la verdad de todas las cosas. Por consiguiente, nuestras emociones son extremistas, pudiéramos decir. Claro.
la misma, como le decía, la misma fuerza que le hace reír mañana después le va a hacer llorar. Exacto. Uno tiene la tendencia a irse a los extremos, uno es como extremista. ¿Mm? Uno habla de los extremistas, estos que ponen bomba y todo, pero nosotros no nos damos cuenta que nosotros somos extremistas en Claro. nuestras emociones, en nuestra manera de pensar, en nuestros La pena, afanes, la alegría. todos esos conceptos emocionales también, que el ego Sí, le gusta sí. porque mientras él se esté moviendo, nosotros vamos, mientras más me voy a la derecha, después cuando el péndulo se va a la izquierda, pasa, ¿dónde lleva la mayor velocidad el péndulo cuando va de vuelta? Al medio, Sí, sí. cuando pasa por el medio. Entonces, como el ego nos lleva rápidamente, en el momento en que nosotros necesitamos ver el centro, es donde mayor velocidad nos lleva y no nos permite ver. Entonces, así nos Exacto. tiene, por existencias, por miles de existencias, en las cuales uno se encuentra absolutamente dormido por este movimiento pendular. ¿Preparado para transformar tu vida? El siglo XX está considerado como el periodo más sangriento de la historia de la humanidad. Guerras y genocidios de carácter filosófico, étnico y religioso tuvieron lugar en este periodo. Es el siglo que acabó con la paz en el mundo. Las presentes y próximas generaciones tendrán que estudiar el siglo XX como el periodo más sangriento de la historia de la humanidad. Necesitamos contar una nueva historia, una nueva narrativa de nosotros mismos, que nos hable de paz, de libertad y de felicidad. Y esta nueva historia debe comenzar por preparar a nuestros hijos para el futuro y no para lo que alguien piensa que debe ser su futuro, explica el futurólogo Mark Stevenson. La conexión está por suceder, estamos a punto de despertarnos. Descubre el libro que te abre los ojos a nuevas posibilidades. La otra dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. Fernando, entonces, la misma fuerza que nos lleva, como tú referías hace un ratito también, a un extremo del péndulo, pues nos llevará luego al otro extremo, que Claro, era lo que decías. claro. En el fondo, la misma fuerza de la identificación hacia un extremo, como no es infinita hacia allá, sino llega a Sí, un sí, límite, sí. ¿verdad? Dependiendo la fuerza, la identificación, después de esa misma fuerza, con esa misma fuerza uno regresa y se va al otro lado. ¿Ya? Y así es uno. Es absolutamente Sí, pendular. sí. Entonces, en el fondo, el yo juega con uno, lo va llevando de un extremo a otro, ¿ya? Sin jamás entender en el fondo lo que es la verdad, lo que es el equilibrio. Indudablemente que Exacto. uno, para comprender y para descubrir la verdad, tiene que aprender a ver los dos lados del péndulo, ¿no? Si uno no ve lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, en el fondo, o no ve el lado izquierdo y el lado derecho, uno tiene que aprender Sí. también a escuchar y a comprender y entender que las cosas deben estar en equilibrio y todo eso está en el centro, el péndulo, Sí. ¿ya? Si no, no sale, si no, no va a lograr nunca despertar la conciencia. Bien, y ese era el desequilibrio también, era que nos hablan los grandes maestros. Aristóteles nos habla de ese punto medio, ¿verdad? El centro, el de la Claro, gravedad. También hablaba cuando Dios puso en el paraíso a Adán y Eva, de lo que está en el centro, ¿verdad? Comer todo menos del árbol que está en el centro, el equilibrio, enseñando el equilibrio, ese punto medio. bueno, ahí se refería a otra cosa. Aunque era en otro contexto, ¿verdad? Claro, ahí se refería a otro concepto, por Sí, sí, contexto, porque sí. del fruto que está en el centro no debéis comer, porque nosotros, ¿qué tenemos en el centro de nuestro cuerpo? Bueno, cuando hablaba del centro se refería a no desparramar la simiente.
Claro, en el centro de nuestro cuerpo están nuestros órganos creadores sexuales. Exactamente. Entonces se refería precisamente a ese fruto no comer, ¿ya? Sí, Porque sí. en el fondo cuando la persona fornica conoce el mal, ¿ya? Exactamente. Y ese mal en el fondo lo va a llevar nuevamente a repetir porque ese gustito que quedó ahí, ¿verdad? De la expulsión de la energía creadora sexual, ¿ya? Viene el conocimiento del deseo. Y esa es la fuerza de la identificación, ¿ya? Exacto. Por eso que para poder salir adelante es sumamente importante entender que la transmutación sexual también requiere del trabajo armonioso en pareja sin perder la energía creadora sexual. Exacto. Y ahí también vamos trabajando en el centro pendular, ¿ya? Porque en el fondo, como le decía, el camino no es hacia la derecha, porque voy a llegar a la izquierda, ni es a la izquierda porque llego a la derecha, ni es adelante porque llego atrás. Es situarnos en el centro, Entonces, en el equilibrio. el camino es hacia arriba o hacia abajo. O hacia abajo. Ese es el camino. No Entonces, es adelante, atrás, izquierda, derecha, sino es hacia arriba o hacia abajo. O hacia abajo. Y hacia arriba es la energía creadora sexual ascendente y hacia abajo es la energía creadora sexual descendente, en la fornicación. Entonces, todo eso también está relacionado con la ley del péndulo. Exacto. Entonces, Fernando, cuando el péndulo pasa por el centro, tiene su máxima velocidad de movimiento, decías. Claro, ahí lo que se llama es el punto crítico. El punto crítico precisamente está ahí cuando está en el centro, ¿ya? Pero cuando va con su mayor velocidad, por eso que a nosotros nos es muy difícil, cuando uno está metido dentro del proceso de la identificación y del movimiento oscilatorio, es muy difícil ver cuando uno pasa de un extremo a otro. Porque en el fondo hay un cambio de ego. Desaparece el yo de la alegría y entra el yo de la tristeza. Como que se roba la máquina humana, se roba todos los centros, ¿verdad? Y rápidamente a uno lo traspasa de un punto a otro. Y uno no lo percibe, porque no capta el punto crítico del cambio de la emoción. Porque nosotros no tenemos la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de hacerse consciente de sus emociones. Y nosotros no nos hacemos conscientes de las emociones. Nosotros, como no nos autoobservamos, no somos conscientes de las emociones, por lo tanto no captamos ese punto crítico en el momento en que cambia una emoción a otra. Y ahí es víctima uno, porque se identificó con una, después se identificó con la otra, y ahí estamos, siempre, en el vaivén de la vida. Exacto. Perdón, Fernando. Entonces, Fernando, en cada uno de nosotros hay un péndulo interior. Sí, cada uno de nosotros tiene su peso interior psicológico. Ese péndulo es el yo psicológico, como densidad. El yo es muy denso, ¿no? El yo es nuestro peso interior, ¿no? En la oscuridad, en la inconsciencia. Entonces, esa fuerza identificatoria, del yo, esa fuerza densa dentro de nosotros, ¿ya? Que de repente inclusive nos hace hacer atrocidades, de las cuales uno después se arrepiente, pero ya lo hizo, ¿verdad? Mueve el péndulo. Entonces nosotros tenemos nuestro péndulo interior, como te decía, en los 5 centros de la máquina humana o los 3 cerebros, están constantemente esos movimientos pendulares del yo, porque lo que quiere en el fondo es que uno no se dé cuenta del cambio y robarnos la energía. Cada vez que se va a un extremo, el yo lo que está haciendo es succionando nuestra energía. Nos roba la energía creadora. Por ejemplo, si de un lado del péndulo está el odio, del otro lado, en el extremo, ¿qué hay? Claro, uno siempre pregunta, si a un lado está el odio, que al otro lado, ¿qué hay? ¿Qué puede estar al otro lado? ¿Qué dice? Bueno, el opuesto, el amor. Claro, la gente dice el amor, pero no. Porque el amor, porque si a un lado porque son extremos y no son la realidad, y lo único real es el amor. Exacto. Entonces el amor está al centro. El amor está en el centro, sí. Claro, entonces si a un lado está el odio, en el otro lado estará el apego, la dependencia. Factores psicológicos, porque el odio es un rechazo, y por el otro lado está el apego, la dependencia de una persona. Pero el amor no está en el otro lado, el amor está en el centro, porque el amor es la verdad, ¿ya? Entonces, sentir amor, para encontrar el amor, uno tiene que salir de los movimientos pendulares. Inclusive, trascender el apego, porque inclusive hay apegos familiares, hacia los padres, hacia los hijos, ¿verdad? Hacia el entorno en general. A una uno mascota. cree que ama a las mascotas,
Y uno cree, pero en el fondo está sintiendo apego. ¿Mm? Sí, sí. Muchas veces Exactamente. cuando uno siente ese apego y después ya le cae mal la persona, va al otro lado del péndulo y ¿qué pasó? Viene el odio, la violencia, Sí, porque sí. son los extremos. El amor está en el centro, es la verdad. De modo que la comprensión se da al centro del péndulo, entonces. Por supuesto, porque la comprensión es del corazón. Para poder comprender hay que estar uno en serenidad. Si usted se está moviendo pendularmente, oscilando de un lado a otro, si sus emociones son constantemente varían, por ejemplo, en los matrimonios. Se casa una persona, no, mi amor, yo te quiero contigo hasta que la muerte nos separe. Pero ese amor, ¿cuánto dura? A veces Muchas veces dura, dura muy poco. a veces dura un Dura mes, dos poco, meses, una semana, hasta un año quizás. claro, ¿verdad? La otra vez veía un récord de una persona que al otro día se separó. Sí. ¿Me entiende? Hasta el mismo ¿Por día se han qué? separado. Claro, pero ¿por qué? Porque en el fondo lo que sentían no era amor. Exacto. Nunca, nunca, Era una, nunca fue amor. era una infatuación, una ilusión. Claro, cualquier cosa, pero no era amor. ¿Ya? Exactamente. Entonces, llegar a la comprensión es estar en el centro del péndulo, no es salir del movimiento oscilatorio conceptual del ego. Mientras uno esté en este proceso, digamos, siendo víctima de las circunstancias, indudablemente que nunca va a comprender las cosas. La comprensión está al centro porque la comprensión es del corazón, que es el núcleo del amor. Entonces, para comprender y trascender todo, Fernando, debemos aprender a ver estos dos extremos de cada situación, ¿no? Por supuesto, la única forma de usted de poder comprender las cosas tiene que aprender a ver el lado A y el lado B de todas las situaciones de la vida. ¿Ah? Aprender a ver cara y sello, las dos monedas. ¿Ah? Si uno no es capaz de comprender y reflexionar en la tesis, la antítesis, nunca va a llegar a la síntesis. ¿Ya? La comprensión es la síntesis, es la esencia, lo puro, lo esencial de todo. Y la única forma usted de poder llegar a la síntesis es ver la tesis y ver la antítesis, fusionarlas y llegar a la síntesis, lo esencial. Exacto. Y ahí comprende. Si no, nunca va a comprender. Bien, amigos, si te está gustando esta videoconferencia, puede compartirla con otros colegas, también puede comentar y entonces suscríbete a nuestro canal. Hoy la videoconferencia número 29, la ley del péndulo. Fernando, entonces, el centro pendular de nosotros mismos está en nuestro corazón, sin polarizarnos entre el sexo y el intelecto. Claro, nosotros somos mente, corazón y sexo. ¿Ya? Exacto. Hay personas que son muy intelectuales. Entonces todo es razonal, ¿verdad? Conceptual, mucho raciocinio, mucha lógica. Hay otras personas que son sexuales, pasionales, ¿verdad? Sí. Hasta violentas. Pero en el corazón está el equilibrio. Nuestro centro es el corazón. El eje fundamental de la máquina humana es el corazón. Ahí está el átomo nous, que es el átomo rector de toda la obra. El átomo crístico que en el fondo nos va a impulsar a la autorrealización íntima del ser. Entonces, cuando uno no se identifica tanto con los conceptos intelectuales, cuando uno no se identifica tanto con los sentimientos pasionales y mantiene ese equilibrio del corazón constante, ¿ah? De la inteligencia emocional, de aprender a sentir la emoción interior y diferenciarla, pues, para que no se polarice, entonces encuentra su centro. El centro nuestro está en el corazón. Entonces hay que, Fernando, salirse, como dice, de los centros, de los extremos pendulares, de las teorías también o creencias para conocer la verdad. Sí, mientras uno se mantenga bajo estos conceptos intelectuales, en estos extremos, ¿ya? O las creencias mismas, las creencias en el fondo son creencias, están dentro del péndulo. Sí. Aquí uno no vino a creer nada, ¿ya? Aquí uno vino a comprender, ¿ya? Y para comprender hay que reflexionar, y para reflexionar hay que trabajar
en la psicología, hay que autoobservarse y descubrir en el fondo que nosotros tenemos infinidad de yoes y que el trabajo está en esa disolución de esos yoes. Entonces, la comprensión del camino fuera de los extremos pendulares nos va a llevar a la verdad. ¿Sabes? Por eso se dice, conoced la verdad, que ya os hará libres, y ya estamos viendo que la verdad está en nuestro interior, está en nuestro corazón, fuera de las posibilidades extremistas conceptuales del péndulo. Mirando entonces, Fernando, el contexto de la plática de la ley del péndulo, entonces nosotros podemos afirmar que el objetivo principal de esta conferencia es encontrar esa verdad. Claro, Esa ese es el verdad objetivo fundamental de esta conferencia, llegar, darnos pistas, pautas, técnicas, tips, para que uno pueda acercarse a la obtención, a la aprehensión de la verdad, ¿ya? A descubrir la verdad. Entender que la verdad, en el fondo, te hace libre, porque cuando uno ya comprende que el camino está fuera de los extremos pendulares, entonces ya no se va a dejar arrastrar tan fácilmente por esos extremos. El triunfo, el fracaso, la alegría, la tristeza, la pasión, el amor, el desamor y todo lo que uno encuentre pendularmente, ¿ya? Y buscando siempre el equilibrio en el corazón y a través del amor verdadero, ¿ya? Que se va a ir expresando a medida que la persona vaya desegoistizándose, porque el ego es desamor en sustancia misma, en la sustancia misma del ego es un enemigo del amor, porque es un enemigo del equilibrio. El ego es extremista. Exacto. Sí, porque es el antagonista de todo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, mientras el ego siempre nos lleva a los extremos, Fernando, eso quiere decir que nos alejamos más de la verdad cuando permitimos que el ego, ¿verdad?, se haga cargo de nosotros. Más nos vamos alejando de la verdad. Claro, cada vez que el ego se expresa en nosotros y nos lleva a sus extremos, porque a él le gusta ahí, porque en los extremos ahí va a entrar la desesperación, por un lado, o la identificación por el otro, ¿ya? Entonces, él siempre nos va a ir llevando a esos extremos que en el fondo no nos van a permitir ver la verdad, y por lo tanto nunca vamos a ser libres, porque la verdad es la que hace libre, ¿ya? Entonces, el yo de por sí es el rey de la ley del péndulo. Él se alimenta mucho con esta ley. Por eso que es importante que uno comprenda que para poder eliminar al yo significa luchar contra la ley del péndulo, que es una ley oscilatoria negativa. Genial. Una inquietud más, Fernando. Entonces, la conciencia vive en el centro del péndulo en perfecto equilibrio. Claro, la conciencia está al centro, fuera de todo tipo de movimiento pendular, ¿ya? La conciencia es absoluto equilibrio, es concentración, ¿ya? Es reflexión, es autoobservación, es presencia. Por ejemplo, en los movimientos pendulares tenemos también el tiempo, el futuro y el pasado. Y en el centro, ¿qué es lo que está con la conciencia? El presente. Exactamente. El presente, vivir el presente, el aquí y el ahora, de instante en instante, de momento en momento, eso solamente lo puede hacer la conciencia. Al yo no le gusta vivir el presente. Al yo siempre le gusta vivir digamos, en estos extremos pendulares, proyectando algo al futuro o acordándose algo del pasado. Pero la conciencia es el centro y está, como te decía antes, que este cordelito que tiene el peso, ¿verdad?, está aquí arriba, sujeto. Ese es el ser. Mientras más cortico es este cordelito, ¿cómo es el movimiento pendular? Menor, ¿verdad? Exacto. Mientras más largo, ¿cómo es? Es más amplio. Entonces, mientras mayor sea la distancia que nosotros tengamos a nuestro ser, más va a ser el movimiento pendular. O sea, la persona más exageradamente se va a poner en depresión. Por ejemplo, una enfermedad moderna, la depresión, donde la persona hasta se suicida. Ve todo negro, no tiene ninguna posibilidad, no, está absolutamente absorta en su dolor. O por el contrario, el alcohólico ahí, pero feliz bebiendo y por él vivir ahí en la cantina todos los días tomando, totalmente identificado con ese proceso. Entonces, mientras más
es la distancia del ser del punto focal de todo esto, mayor es el movimiento pendular. Entonces la idea es ir ascendiendo en este nivel del ser para que el movimiento pendular sea cada vez menos, menos, hasta que al final, con el ser ya adentro, es cero. El ser no se va a los extremos, él es certero siempre. Fantástico, amigos. Esta videoconferencia número 29, la ley del péndulo, ¿verdad? Cuya intención o cuyo objetivo principal es encontrar ese punto medio, ese equilibrio, y mediante la autoobservación en los tres cerebros, mente, corazón y sexo, pues nosotros entonces podemos ir perfeccionándonos, ¿verdad? Acercándonos más a ese punto medio. Fernando, sería interesante, maravilloso, entonces, la síntesis final de esta fantástica videoconferencia número 29. Bueno, muy contento de que las personas que han visto las conferencias, que nos están siguiendo, así es, porque cada una de ellas va aportando ciertos tips, ciertas llaves que nos van a permitir el autoconocimiento, ¿no? Esta ley del péndulo es fundamental entenderla. Uno tiene que reflexionar en ella, ¿ya? Exacto. Tiene que reflexionar en ella. ¿Qué significa reflexionar en ella? Significa uno sentarse, comprenderlo, como decimos, ¿verdad? Hacer una oración al Padre Madre que lo ayude y empezar como a entender y a darse cuenta cuáles han sido mis movimientos oscilatorios pendulares. ¿Dónde han estado mis mayores identificaciones? ¿Qué es lo que yo más me identifico? ¿Ya? ¿Qué es lo que más me fascina? Cuando uno va descubriendo esos procesos de identificación, de fascinación, ¿ah? En el fondo ahí va descubriendo esta fuerza pendular del yo y por lo tanto puede luchar contra ella para ir permitiendo que sea el ser el que se exprese, porque en todos los movimientos pendulares se expresa el yo, pero en el centro, cuando está el centro, ahí uno se conecta desde el corazón con su ser y es el ser el que empieza a tomar rienda en el asunto de la vida de uno, y ahí llega la felicidad, la paz, la tranquilidad y el amor. Genial, fantástico, Fernando. Amigos, esta es la ruta del autoconocimiento, el camino hacia la sabiduría. Todos los misterios del universo están dentro de nosotros. Fernando, un abrazo del alma, fantástico, agradecemos como siempre tus valiosísimos y útiles mensajes de liberación para estos tiempos tan difíciles que confronta la humanidad y cada uno de nosotros. Gracias a ti también por darme esta oportunidad de compartir en todo el grupo y la gente que te rodea. No se vayan, amigos, regresamos por unos 24 horas en la otra dirección. Y bien, amigos, nos están pidiendo un corte. A mi regreso, mi opinión y reflexión personal acerca de la videoconferencia con nuestro invitado. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes de qué depende tu fuerza interior? Te invitamos a descargar y leer los libros Autoconocimiento y Suprasexo. Conoce tu subconsciente oculto. Enfréntate a tus miedos. Libérate de toda atadura. Despierta la fuerza guerrera de tu interior. Aprende a desdoblarte en astral. Aprende a eliminar tus defectos psicológicos. Despierta tus chakras. Descubre la fuente de la eterna juventud. Conoce los secretos de la alquimia. Activa y despierta tu glándula pineal. Aprende a aumentar y elevar el amor con tu pareja. Descarga gratuita. www.libroautoconocimiento.cl
Autoconocimiento suprasexo. Mi opinión con relación a la videoconferencia. Bien amigos, maravillosa esta videoconferencia con nuestro buen amigo Fernando García. Me ayudó a entender sobre todo que para comprender y trascender todo es preciso primero aprender a ver estos dos extremos de cada situación. Fernando, muchas gracias. Mi reflexión personal con relación a la videoconferencia. Bien amigos, cuando eres observador, todo el mundo es tu maestro. Mediante la autoobservación en los tres cerebros, mente, corazón y sexo, de instante en instante, podemos llegar a despertar y desarrollar nuestra conciencia dormida, dejar atrás el pasado y el futuro incierto lleno de incertidumbre, para vivir solo en el aquí y el ahora, en el presente eterno. Muchas gracias por ver este programa. También me gustaría saber cuál ha sido el aspecto que más te gustó y déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. También si deseas que discutamos sobre algún tema de tu preferencia acerca del autoconocimiento, déjanoslo saber en los comentarios y con mucho gusto veré lo que puedo hacer. Muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel y no olviden de suscribirse a nuestro canal para recibir nuestro contenido de alto impacto. Hasta la próxima.